Bienvenidos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Hoy comenzamos esta nueva temporada con una invitada muy especial. Se trata de Claudia Isabel Palacios Giraldo. Fue scout, quiso ser actriz, estudió con las Belemitas del Sagrado Corazón, nació en Cali, es hincha del Deportivo Cali, pero vivió durante 15 años en Palmira, esa ciudad que nos recuerda a la famosa composición del maestro José Barros. Los invitamos a conectarse con nuestras redes, La Gran Colombia en Facebook y Twitter, La Gran Colombia en Instagram, también Canal Teleamiga en Twitter, Teleamiga en Facebook y Teleamiga TV en Instagram. Bueno, Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación porque ya hoy entramos con esta temporada y claro, entrevistar a una gran periodista premiada, multipremiada es bastante retador para el inicio de este programa. No, pues al contrario, honor que me haces inaugurando esta temporada conmigo. Hemos estado, creo que un par de veces en la posición contraria, ¿no? Sí. Entrevistadora y entrevistado, pero entonces ahora te vas a vengar de mí. Vamos a ver, sí. Bueno, te viniste para Bogotá como a los 15 años a estudiar en la Javeriana, Sí. pero empezaste la carrera profesional rápidamente en Cali en Ambiencalízate, que recuerdo te trae ese programa sobre el medio ambiente. Pues es que yo cuando estaba haciendo yo decidí estudiar periodismo porque yo quería escribir y ya haciendo la carrera me gustó el tema del medio ambiente y entonces quería que mi tesis fuera el proyecto de un programa de televisión sobre medio ambiente y coincidió con que en Cali el DAGMA, que es lo equivalente al el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, sí, estaba creando un programa sobre medio ambiente. Y yo dije, no, pues buenísimo, me voy a devolver. Yo ya había hecho aquí 9 semestres y medio, me faltaba 9 semestres, me faltaba el de la tesis y la práctica. Entonces me fui a Palmira a hacer la tesis mientras trabajaba para Ambiencalízate. Y fue muy interesante porque fueron mis primeros trabajos de reportería, cubriendo, me acuerdo, incendios forestales en los cerros de Cali, la sequía del río Cali, ese tipo de cosas, y eso me dio a mí como mi primera aproximación a generar contenidos para televisión. Luego también en el pueblo de Cali. Uy, pero muchos años después, ya cuando volví de CNN tenía muchos trabajos. Trabajaba en la W, trabajaba en CMI y aparte de todo el periódico El Pueblo de Cali, que el Partido Liberal lo cogió, el Instituto de Pensamiento Liberal lo cogió para, digamos, retomar ese nombre, El Pueblo, que fue muy importante hace muchos años, me pidió que hiciera una entrevista semanal, entonces estuve por ahí tal vez unos 2 años haciendo entrevistas semanales para El Pueblo. En CMI has estado en 3 oportunidades. Sí. Ahora estás desde 2019 nuevamente. Sí, sí. Pero también en CNN, comentabas ahora, varios programas muy importantes en CNN, Mirador Mundial. Sí, pues de Mirador Mundial se recuerdan muchas cosas, entre otras la cobertura que hiciste del fallecimiento de Juan Pablo II. Sí, de acuerdo. Bueno, pues es que imagínate, el Papa Juan Pablo murió un sábado, tú lo debes recordar bien, pero venía pues desde años, pero sobre todo los últimos meses, pues era como que uno, en cualquier momento podía pasar, ¿no? Que anunciaran la muerte del Papa. Y yo recuerdo que yo estaba en mi primer viaje con CNN, pero no era un viaje de reportería, sino un viaje de relaciones públicas, fue un viaje a Panamá. Yo no me quería ir porque yo me había preparado mucho para cubrir esa noticia, me había preparado desde que estaba en Colombia trabajando para Caracol Televisión, leyendo, documentándome mucho, tenía un gran cartapacho de información con resaltador, con notas para cubrir ese momento. Y resulta que el Papa se muere pues un sábado, yo amanecí ese sábado en Panamá y yo estaba pues como desesperada por regresar, así fuera nadando, lo que fuera, porque pues quería, además yo hacía los fines de semana, en Mirador Mundial salía los fines de semana, ese día me iban a reemplazar porque yo no estaba previsto que llegara. Y al final logré llegar como a las 5 de la tarde, el Papa ya llevaba un par de horas, o se había anunciado la noticia hacía un par de horas,
Pero cuando yo llegué, tomé digamos, la conducción de la transmisión y fueron muchísimas horas al aire, fueron muchas horas, fueron tal vez 7 horas o algo así, dándole cambio a los reporteros que estaban en Roma, a reporteros en América Latina, pues porque obviamente un enfoque de la cobertura era el legado del Papa para la fe de los latinoamericanos, entrevistando gente. Digamos, fue una cosa muy desafiante que requería mucha versatilidad y yo recuerdo que cuando terminé esa transmisión dije, eso fue la primera vez en mi vida que yo dije, uy, yo como que soy buena para, para hacer esto porque la verdad salió muy bien y sí, además era emocionalmente también muy importante para mí como católica que soy y pues como admiradora del Papa Juan Pablo II, pero también era ponerle el balance de hablar en ese momento pues de las críticas que le hicieron en su periodo de la caída de la cortina, digamos, de la era del comunismo, y muchas otras críticas que hubo sobre los escándalos de pederastia también, en fin, ¿no? Entonces era como hacer ese balance y combinar todo eso, la emoción con la razón. Otro programa fue Destinos, ¿Palmira o Kuala Lumpur? No, pues obviamente mi corazón está en Palmira porque allí me crié. Yo a conveniencia respondo cuando me dicen de dónde soy, palmireña o caleña, porque en Cali nací, ahí nací en la Clínica de los Remedios y estuve mis 2 primeros años de vida, pero mis papás se trasladaron a Palmira, digamos que logísticamente era como mejor para ellos, y entonces yo me crié en Palmira. Entonces pues yo soy, dependiendo de quien me pregunte, qué respuesta le gusta más, de Palmira o de Cali. Por supuesto que ahí tengo el corazón y pues está mi mamá todavía, aunque está muy enferma, pues allá voy, y toda la familia materna, y especialmente una zona que se llama La Huitrera, que es zona rural. Pues allá sí que tengo el alma, pues allá quiero volver para morirme, ¿no? Y bueno, los otros sitios del mundo con destinos que he visitado haciendo trabajo de reportería, pues han sido sitios de mucho crecimiento, ¿no? Que cada experiencia en la vida deja muchas lecciones y da muchas oportunidades. Recientemente recibiste el premio CPB 2020, pero también la mención de honor de la Sociedad Interamericana de Prensa, el premio Álvaro Gómez Hurtado en 2017 por periodismo digital, el premio de FENALCO, el Simón Bolívar a la mejor entrevista radial sobre temas de perdón y reconciliación, el premio del Centro de Estudios Latinoamericanos para la Salud de la Mujer en el 2004, el de las Cámaras de Comercio de América Latina en el 2009 como mejor periodista de América Latina, el Fucsia en el 2004, el de la Cámara de Comercio de Palmira, etcétera. Bueno, ¿qué significa para ti todo eso? Además, 3 nominaciones a los premios Emmy. No, pues obviamente es rico sentirse reconocida por el trabajo que se hace, porque pues yo por lo menos dedico muchas horas, mucho tiempo a hacer cada una de las cosas que hago y lo hago con mucha convicción de no perder de vista que el periodismo es para servirle a la gente. Y a mí, digamos, desde hace unos años para acá, y creo que así ya me va a quedar, yo concibo el periodismo como la posibilidad de poner a la gente a pensar, de darles herramientas para que piensen, porque estamos en una era en la que la gente opina mucho sin pensar lo suficiente sobre el tema del que está opinando y sin tener el conocimiento suficiente sobre ese tema. Y me parece que eso nos hace mucho daño como sociedad, nos hace mucho daño a la democracia, nos hace mucho daño a la convivencia. Y yo creo que el periodismo, o al menos como yo lo concibo, debe darles las herramientas a las personas para que si han de opinar, se hagan una opinión realmente bien fundamentada. Entonces, cuando los premios reconocen eso, pues es rico encontrar que hay una sintonía entre lo que uno cree que debe hacer y lo que la gente recibe y ve del contenido que uno hace. Pero pues también son una gran responsabilidad, ¿no? Porque uno, como que cada uno le va subiendo un poco más la vara y entonces siempre está el reto de entregar un contenido mejor que el anterior. En el 2015, voy a rescatar una frase y un párrafo de un discurso
en el que fuiste la oradora principal en los premios Argos. La paz se logra con la entrega del talento y el trabajo de cada ciudadano a la construcción de la paz. Sí, eso fue a propósito de mi segundo libro que se llama Perdonar lo imperdonable, que es un libro de crónicas y reportajes con víctimas y victimarios del conflicto armado colombiano que han tenido la posibilidad de reconciliarse, ya sea entre ellos o con ellos mismos, y además no en beneficio solo de ellos, sino de sus comunidades. Esto pasó, ese discurso que tú mencionas, porque como todos sabemos, mientras, igual que ahora, pues hay mucha polarización, pero cuando empezaba el proceso de paz entre el gobierno y las FARC, pues había como demasiado ruido alrededor entre quienes estaban en contra y quienes estaban a favor, y esto coincidió con cuando yo regresé de CNN, de Atlanta, y eso me permitió tener una mirada que quizá no era fácil tener para los colegas que llevaban acá toda la vida y que nunca se habían ido, y es que si bien cada una de las partes que tiene una postura respecto a un proceso de paz o respecto al tratamiento de un posconflicto, etcétera, tienen unos argumentos que yo creo que son respetables, que hay que siempre considerar, ponderar, etcétera, había otro elemento de la construcción de la paz o de la búsqueda de la paz que no estábamos teniendo en cuenta en ese momento, que era el perdón y la reconciliación. Y cuando yo regreso y empiezo a conocer estas historias, porque yo no sabía qué postura tomar, yo no sabía si los que estaban en contra del proceso, de la negociación tenían la razón o si los que estaban a favor tenían la razón. Y entonces empecé simplemente por ejercicio periodístico a reunirme con mucha gente que estaba trabajando en los temas de paz, de conflicto en Colombia durante décadas. Y al hacer ese ejercicio rápidamente vi que había una parte que no estaba contada, que era el perdón y la reconciliación, y cómo cientos y cientos de víctimas y victimarios, sin que se firmara un acuerdo de paz, sin que la política, digamos, estructurada interviniera, ya habían hecho sus propios procesos de paz, porque la gente, una víctima no quiere quedarse siendo víctima toda la vida. Una víctima hace lo que sea, es un instinto humano para estar mejor, para salir adelante, para superar. Y eso ha llevado a muchísimas víctimas en este país a generar unos procesos de sanación, de paz en sus comunidades, en sus familias, en sus colegios, en sus universidades, en sus barrios, que yo digo, cuando yo empecé a conocer eso dije, pero ¿cómo no es más visible esto? Si noticia nos han enseñado en las facultades es cuando el hombre muerde al perro, no cuando el perro muerde al hombre, para decirnos que es lo que se sale de lo común. Y que una persona a la que le han matado su hijo, en vez de pedir la muerte para el perpetrador de ese crimen, haga un proceso de reconciliación, inclusive con ese perpetrador, para que no haya más madres perdiendo a sus hijos. Eso es la noticia del hombre que mordió al perro. Eso no es lo normal, eso no es ni siquiera lo que instintivamente como seres humanos hacemos, ¿no? Entonces yo dije, uy, no, esto hay que contarlo para que la gente que está ahí opinando a favor, en contra, Uribe, Santos, todo eso, tenga este otro insumo para formarse una opinión y se dé cuenta de que al margen de estar o no de acuerdo con un proceso, de votar por fulano o por mengano, o de votar sí o no en un plebiscito, todos tenemos la posibilidad de construir paz, porque la paz es la sumatoria de pequeñitos procesos de paz. Es como tú vives tu vida en paz, irradias esa paz a la comunidad, como yo lo hago, como todos aquí lo hacen. Y si cada uno hace su tarea, pues entonces no tendríamos ni siquiera necesidad de hacer un proceso de paz político, porque no se generarían ese tipo de conflictos. Son 80 historias las que están en este libro. Claudia nos habla de paz, perdón y reconciliación, pero sobre todo de la renuncia a la venganza. Hacemos una pausa y ya regresamos a La Pizarra. Regresamos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Quisimos que esto fuera también un recuerdo de lo que pasó en el colegio, en la universidad. ¿Qué recuerdos te trae una pizarra de estas de pronto con las monjas belemitas allá en Palmira? No, pues la pasada al tablero, que eso, yo no sé si todavía se usa así en los colegios, sí, ¿no? Claro. Pero claro, no, lo que pasa es que era verde el tablero, no negro. Este es más antiguo todavía, negro.
Ok. ¿Y ahorcados o triqui? Triqui me ¿no? gusta. Uy, Dios mío. Vamos a escoger Si esto, a quieres ver qué. partamos la tiza, a ver. Ah, la partimos. Sí. Bueno, listo. Vale, entonces vamos a hacer ¿Y alguna monja esas que te traiga ahí como un mal recuerdo, un buen recuerdo? una monja que me traiga un mal recuerdo. No, yo las quería mucho a todas. La verdad, tenía muy buena relación con las monjas en general y creo que me querían a mí también. Y en la Javeriana, así Nadie de una ganó. Ay, profesora. mira, te Ah, gané. triqui, bueno, perfecto. Casi sin darme cuenta Sí. gané. ¿Y en Nos la está- Javeriana alguna profesora, profesor que recuerdes también con bastante aprecio? En la Javeriana, profesor, con bastante aprecio. Pues a mí, los profesores de historia que tuvimos ya al final de la carrera, que es increíble, pero como personas que se están formando para ser periodistas solamente veían historia, y eso los que hacíamos énfasis en periodismo, los demás comunicadores no, pero fueron como 2 semestres nada más. Eso ya fue como en séptimo, algo así, y yo decía, ay, bueno, por fin me gusta esto, ¿no? Bueno, y recientemente lanzaste el libro En Brujas. Sí. Es un libro en el que dices muchas voces de una lucha en la que faltan hombres. Hombres, así como lo dice mi camiseta. Bueno, yo te quería contar algo precisamente sobre ese tema porque a veces son historias desconocidas. El fundador de la Universidad La Gran Colombia, Julio César García, fue el primero que buscó que la mujer llegara a la Universidad de Antioquia. Como presidente del Consejo Superior, pidió que las mujeres ingresaran a la carrera de dentistería, pero previamente a las maestras normalistas, como director de educación de instrucción pública en Antioquia, logró que homologaran su título de bachilleres y también de esa manera, entre otras, la esposa de Gerardo Molina, quien sería la esposa de Gerardo Molina, un líder de izquierda del siglo XX, fue una de esas primeras bachilleres. Okay. Las odontólogas lograron precisamente ser 5, gracias a Julio César García, y siempre tuvo presente a la mujer, tanto así que en un momento en el cual de pronto las mujeres estaban únicamente para los temas de administración de su casa, él quiso llegarles con historias a través del Colombiano. En el Colombiano él creó una página que se llamó Jueves de Damas, donde, como no había periodistas mujeres, él firmaba con el seudónimo de Josefina. Y Josefina les daba consejos a las señoras de cómo llevar la casa, qué recetas, utilizando el recetario de su mamá, Obdulia Valencia Echeverry, y les daba pues diferentes consejos, le escribían y ya se reunían varias para leer esa sección. Pero lo más importante tal vez de nuestro fundador, por eso quería también entregártelo, es que escribió este libro, Del matriarcado a la ley sálica. Lo dejó inédito. Julio César García murió en 1959, pero aquí están todos los derechos de la mujer representados como el gran valor de la influencia femenina en el manejo del mundo. Ay, qué interesante. Entonces no es algo que ahora te lo voy a dar. Muchas gracias. Pero precisamente para que podamos hablar del libro. Un libro que está dedicado a María Teresa. Mi mamá. María Teresa, que ha sido una mujer muy importante, bueno, tu mamá también, pero con mucho sacrificio, sacando adelante a todos los hijos. A Diana, mi hermana. Tu hermana, a Isabela, mi sobrina. Las 3 mujeres que más quieres, también dice ahí el libro, pero a las mujeres del país. Sí. ¿Cómo fue dedicarles este libro a tantas mujeres de diferentes estratos, con diferentes historias, con diferentes logros en su vida, para recogerlas en esta obra que ahora también las lleva al teatro? Sí, ahorita te cuento de eso. Pues tantos aprendizajes me dejaron estas más de 80 mujeres que entrevisté para En Brujas, porque independientemente de la condición sociocultural, socioeconómica, del punto de la geografía en el que estemos las mujeres, hemos tenido que afrontar unos retos que los hombres no tienen que afrontar, porque no son mujeres, y que tienen que ver con discriminación, que tienen que ver con acoso sexual, con acoso, unas formas de acoso laboral que solamente nos pasan
a las mujeres en su generalidad, hay casos a hombres también, pero son excepcionales. Y que yo cuando fui recopilando todas estas historias y pidiéndoles a estas mujeres que muy generosamente abrieron su corazón y contaron anécdotas y reflexiones de lo que han vivido por ser mujeres, dije, bueno, yo lo que quiero es que este libro llegue a la mayor cantidad de mujeres posibles para que ellas se den cuenta de que hay un camino andado que ha dado muchos frutos. Muchas mujeres han tenido como la conciencia, han hecho un clic en algún momento en sus vidas para decir, no me siento a gusto con la forma como estoy viviendo en mi trabajo, en mi matrimonio, en mi ciudad, y hay algo que pueda hacer. Muchas nos pasamos la vida como pensando que, bueno, así es, así toca, puede ser que un día digamos, nos toca más duro a las mujeres, pero no hagamos nada al respecto. Hay otras que sí han hecho un clic y han hecho la tarea para que las cosas cambien. Y entonces mi mensaje es, aprovechemos todo lo que nos han dejado las mujeres que han hecho ese clic, porque ahí hay leyes aprobadas, hay fallos de la Corte, hay decretos que muchas veces no se hacen efectivos para las mujeres, en parte, porque las mismas mujeres no aprovechamos lo que está ahí ya dispuesto. Y no lo aprovechamos, sí, porque hay ambientes tóxicos, digamos masculinidades tóxicas que nos hacen que nosotras mismas nos autorreleguemos de muchos espacios, por ejemplo en lo laboral, pero también porque no pensamos, porque nos falta pensar que las cosas se pueden cambiar y que cada una de nosotras puede hacer parte de un legado para la siguiente generación, que así como las de hace 70 años nos dejaron como legado el voto y después otras nos dejaron como legado que pudiéramos tener acceso a los títulos de la tierra y otras nos dejaron como legado que nos pudiéramos divorciar y otras que pudiéramos estudiar y otras muchas cosas, que pudiéramos usar pantalones y no faldas, que pudiéramos estar en sitios donde hay hombres, que hay cosas que hoy son tan normales que antes no podían hacer las mujeres, que se las debemos a mujeres que en algún momento han hecho clic y han dicho no, esto no más. Entonces la invitación es hagamos clic y pensemos cuál es el legado que esta generación de mujeres vamos a dejar a la siguiente. No creamos que porque ya hay muchas leyes aprobadas ya no hay nada que hacer. Todavía hay mucho que hacer, mucho que hacer. Entonces mi llamado es démonos cuenta de que a pesar de que nos graduamos 11% más mujeres que hombres de la universidad, tenemos en promedio 7% más de desempleo las mujeres que los hombres y entre más jóvenes, más mayor esa brecha, que tenemos 20% menos ingreso salarial que los hombres en promedio y he encontrado casos de 43% por hacer exactamente el mismo trabajo. Y eso ya no se cambia con un decreto, ¿no? Eso ya es la cultura, cambiar el chip, que cuando una mujer va y negocia su salario con el jefe de recursos humanos, no acepte que el jefe de recursos humanos, como le pasó a una de las mujeres que yo entrevisto para En Brujas, simplemente le diga, no, es que como usted no es cabeza de familia, entonces le voy a pagar la mitad de lo que se estaba ganando. Así, simplemente de buenas a primeras, ¿no? Que es que una mujer cuando se enfrenta a eso diga, no, o que sencillamente cuando le ofrecen 5 pesos por hacer un trabajo diga, no, es que yo valgo 10, yo no valgo 5, yo estudié y me gradué con honores y trabajo tanto más que los hombres y además tengo una doble jornada porque llego a mi casa a hacer más oficio doméstico que mi pareja, entonces yo valgo más. Y que las mujeres no se conformen cuando van a hacer una negociación, sino que siempre negocien el salario, pueden sacar más. Cosas así que están ahí como que limitan mucho a las mujeres en su autonomía económica, que es fundamental para tener autonomía en todo lo demás. Entonces, ese es el llamado con En Brujas, es hagamos clic para que entendamos cuáles son los desafíos que nos plantea este momento de la búsqueda de la equidad de género para que podamos dejar un legado tan grande como el derecho al voto que nos dejaron como legado hace más de 70 años. ¿Y de la obra de teatro? Bueno, la obra de teatro la inventé, no es que me convertí en actriz ni nada por el estilo, sino que yo entiendo que el tema género, la sola palabra, ya hace como que se cierre un círculo, ¿no? Que haya mucha gente que diga, eso no es conmigo. Que es curioso, porque todos tenemos un género,
los hombres, las mujeres, los lesbianas, los gays, los transexuales, todos tenemos un género. Entonces la equidad de género debe ser un tema de todos, no un tema de mujeres. Tradicionalmente quienes hemos luchado por la equidad de género somos las mujeres porque hemos estado, digamos, en la parte baja de la balanza. Pero el hecho es que uno dice la palabra y todavía hay mucha gente que dice eso no es conmigo, ¿no? Y peor aún empiezan a hablar como de todo el estigma negativo que tiene la palabra feminismo, que es injusto, pero lo tiene. Y entonces dicen, ay no, eso no solamente no es conmigo, sino que es hartísimo. Entonces yo pensando en cómo, digamos, traspasar esa barrera para que la gente no me cerrara los oídos y los ojos apenas yo dijera tengo un libro de entrevistas a mujeres, dije tengo que acudir a una herramienta que me permita hablar de estos mensajes sin que se genere esta resistencia. Y por supuesto pues el arte es una herramienta muy poderosa, así que decidí hacer una obra de teatro y fue un experimento, digamos era un riesgo, pero gracias a Dios el día del lanzamiento salió muy bien, la gente salió muy tal cual como yo quería, que es, nos pusiste a pensar, nos dijiste que tenemos algo que hacer, que debimos estar haciendo desde antes y no lo hemos hecho, pero nos hiciste pasar muy bien. La gente se divierte mucho en la obra, se muere la risa cada 5 minutos. Y bueno, ahorita en marzo ya son 10 funciones para empresas privadas que tengo, así que espero en algún momento poderla tener en un teatro ya para funciones abiertas al público, pero por ahora es por contrataciones privadas. El nombre del libro, yo participé en una encuesta que pusiste en las redes sociales sí. Con 3 o 4 títulos sí. Y salió En Brujas, hembra por el poder creador y la fuerza femenina y brujas por ese sexto sentido de las mujeres. Sí. Es que yo, pensando también en cómo hacer que el mensaje llegara más, fui creando una comunidad alrededor del libro mientras lo estaba haciendo. Entonces yo, aparte de hacer las entrevistas con grabadora, que después desgrabamos y yo edité y tal, hacía un Facebook Live al final de cada entrevista. Y ese Facebook Live, ahí hacía las mismas 7 preguntas para todas las mujeres. Ese Facebook Live después lo convertí en un código QR y lo pasé a mi página de YouTube, a mi canal de YouTube Claudia Palacios Oficial, y lo puse al final de cada una de las historias del libro. El código QR la gente puede escanear y ahí conoce a la mujer de la que acaba de leer la historia contestando otras preguntas, las mismas todas. Una de esas preguntas era ¿cómo le pondría este libro? También porque yo quería entender el tema de género tiene entre sus desafíos el lenguaje inclusivo, que si entonces es decir ellas, ellos, todas, todos, todes, señoras, señores, niños, niñas, todo el tiempo, ¿no? Que eso genera mucha polémica y mucha gente cree que es como es el desafío y ya, y lo ridiculizan. Entonces yo, al invitar a estas mujeres a que todas me sugirieran un título, lo que quería era también identificar como cuáles eran las palabras, las frases que generaban aceptación y cuáles no. Bueno, ahí tenía 80 y tantas sugerencias. Cuando ya terminé de editar el libro, según las conclusiones a las que yo llegué, de los 80 y tantos títulos sugeridos, escogí 6 que eran afines a mis conclusiones del libro. Realmente 5, y uno lo inventé yo, porque uno de ellos me decía, yo también entrevisté hombres para el libro, solo que no salieron en Brujas, sino que van a salir este año en otro libro que es solamente de entrevistas a hombres. Uno de los hombres me dijo, tú deberías usar como algo que reivindique a las brujas, porque las brujas en la antigüedad, las mujeres que querían incidir en la sociedad, a las mujeres que querían tener pues, un protagonismo más allá de la esfera del hogar, entonces eran malas mujeres y las llamaban brujas y las quemaban. Y ahora pues lo que necesitamos es más mujeres incidiendo en la sociedad y no las vamos a quemar, al contrario. Pero si las quieren llamar brujas, pues buenísimo, bienvenida a las brujas, porque está bien que las mujeres incidamos. En la antigüedad no se les reconocía así, hoy en día sí, entonces es como reivindicar esa palabra. Y yo echándole cabeza a esa idea que me dio esta persona, un día dije, en brujas. Un día me levanté como a las 2 de la mañana de mi cama y dije, en brujas. Y entonces lo metí entre las opciones y generé la votación.
Y ese nombre empezó ganando en Brujas y después al final ganó Muchas voces una lucha, que fue una sugerencia de Mónica Roa. Y yo dije, bueno, si yo le pongo Muchas voces una lucha, es como cualquier cosa, la lucha campesina, la lucha indígena, la lucha, cualquier cosa, ¿no? Entonces yo la uní con una conclusión del libro que es en la que faltan hombres, porque esta lucha la hemos dado mayoritariamente las mujeres y yo creo que necesitamos a los hombres para poder seguir avanzando en equidad de género. Entonces le agregué eso, pero era un título muy largo para ponerlo de título principal. Entonces la segunda que quedó en la votación fue En Brujas, entonces dije, bueno, voy a cambiar, le pongo En Brujas de primero y el subtítulo Muchas voces de una lucha en la que faltan hombres, y así quedó. Muchas gracias. Ahora nos vamos a una pausa, pero recibiremos también los comentarios de libros por el profesor Germán Aristizábal Jara desde la biblioteca. Hola, bienvenidos a la sección de recomendaciones. Mi nombre es Germán Aristizábal y yo soy profesor de la Universidad La Gran Colombia. Para el día de hoy les traigo un libro del profesor José de Jesús Fuentes que se titula Elementos de filosofía para la lectura crítica, hacia una comunicación responsable y clara. ¿Cómo entendemos en nuestras sociedades contemporáneas la comunicación? Bueno, entendemos la comunicación como la relación entre un emisor activo de información y un receptor pasivo que simplemente se reduce a reproducir dicha información. Bueno, el libro nos invita a trastocar esta relación especialmente desde el ámbito de la lectura. En este sentido, el autor recupera los elementos de la filosofía clásica, especialmente los de la lógica que viene desde Aristóteles, para pensar cómo es que todo texto tiene una articulación y una estructura que nosotros debemos develar. Para esto, utiliza los elementos del razonamiento, del juicio y del silogismo para entender una relación activa con el texto. En segundo lugar, recupera los elementos de la hermenéutica y especialmente de la teoría crítica de la sociedad para mostrarnos cómo es que ese texto tiene que ponerse en un contexto social y entablar un diálogo con el presente. El libro no solo se queda en ese recuento de la historia de la filosofía, sino que además nos invita a pensar a partir de unos ejercicios prácticos que nos ayudan a formar un lector crítico en la sociedad. Este es nuestro recomendado del día de hoy y para próximas ocasiones tendremos más libros y más recomendaciones. Volvemos a este tercer segmento de La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Estamos hablando con Claudia Palacios acerca de su libro. Hay un comentario precisamente acerca del libro de Juan Gosaín que dice: es la obra de una autora que por su talento narrativo y su rigor profesional honra el periodismo colombiano. Pero yo también quisiera preguntarte algo, si a los 15 o 17 años, porque además revelas la edad en el libro, solo voy a decir que 1 de octubre para que no, a mí no me importa, 42 años, yo soy súper orgullosa de crecer, me encanta cumplir años. ¿Piensas de pronto que habrías tenido otra vida si a esos 15 o 17 años hubieses recibido un libro como el que escribiste? Sí, y por eso lo digo en el prólogo. Este es el libro que, En Brujas es el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando yo tenía 15 años. Y es increíble que a pesar de toda la, digamos, la voz, el ruido que hay alrededor de los temas de género, un libro así no existiera. Cuando yo decido hacer En Brujas, entré a unas librerías y yo decía, a ver, ¿cuáles son los libros que hay sobre equidad de género? ¿Cuáles son los libros que le sirven como al ciudadano del común para entender este tema? Y yo encontraba o libros de corte académico muy buenos, pero de corte académico, o sea, no como para las masas, ¿no? Y encontraba también libros muy interesantes en género, pero de mujeres de afuera, Michelle Obama, Sheryl Sandberg. Entonces, claro, buenísimos y muy actuales, pero muy lejanos a nuestra realidad. Y también otros libros como de corte histórico. Entonces, las mujeres que fueron importantes en la vida de Colombia en el pasado, ¿no? Policarpa, pero no mujeres de hoy.
que la gente ve en los medios, en las redes, en la televisión. Entonces, por eso decidí hacerlo. Y yo creo que si las niñas de 15 años y los niños también leen este libro, van a poder tener herramientas para pensar más acerca de las vivencias de una cotidianidad adolescente y de la cotidianidad de la juventud, que le plantea a uno muchas situaciones en las que el género es fundamental. Digamos, la etapa del enamoramiento, el despertar sexual. A pesar de todo lo que se ha hablado, de todo lo que se ha logrado, hoy en día los niños a esa edad, y lo sé porque entrevisté niñas de 12 años para el libro también, siguen estando en la posición de si yo, mujer, accedo a un coqueteo tuyo, hombre, yo soy mala, tú eres bueno. O sea, yo soy la fácil, tú te ganaste mi virginidad, por decir alguna cosa. Entonces, eso pone a la mujer en una condición en que su exploración sexual, que es algo natural del ser humano, ya la está cargando de un peso, de una culpa, de un estigma que la hace ver en su grupo como algo menos, perdió. Mientras que el hombre que explora su sexualidad y la vive, incluso irresponsablemente, gana, porque la sociedad le ha enseñado a los hombres en la masculinidad tóxica, que es, eres más hombre entre más parejas sexuales tengas, entre más experimentado seas. Eso está mal. Eso está mal. No, o sea, por supuesto que esto no promueve la sexualidad irresponsable, pero la exploración sexual y el deseo sexual es algo natural a los seres humanos, como lo explica una de las sexólogas que entrevisté para el libro, y no puede ser que entonces las mujeres quedemos estigmatizadas desde los 15 años o desde antes porque estamos explorando la sexualidad. Y cómo eso impacta a otros aspectos de la vida. O sea, cómo eso cohíbe a una niña, por ejemplo, de participar en clase porque le están haciendo bullying, porque, no sé, ya todo el mundo sabe que tuvo relaciones sexuales con fulanito, ¿no? Cómo eso la cohíbe de participar para mostrar sus otros talentos, que es buena en matemáticas, que es buena en ciencias, ¿no? Eso es una cadena o una bola de nieve que crece y crece y crece y que hace que las mujeres nos vayamos como cohibiendo, como relegando al rinconcito, porque sentimos que somos más juzgadas cuando nos equivocamos, y eso está mal. Entonces, si una niña de 15 años lee en Brujas, si un niño de 15 años lee en Brujas, se va a dar cuenta de que hay otras muchas maneras de manejar asertivamente esas situaciones que son inherentes al despertar sexual y a la cotidianidad de la adolescencia y de la juventud. 6 partes tiene el libro: las emblemáticas, las activistas y emprendedoras, las rompeesquemas, el cuerpo, la belleza, la sexualidad, las creyentes y las más vulnerables y vulneradas. De todas estas mujeres protagonistas como tal del libro, porque eres también, digamos, un canal para dar a conocer todas estas historias a través de esa recopilación de las mismas, ¿cuál fue de pronto la que hubieses querido tener en el libro y no está por lo difícil de conseguirla o porque ya está fallecida? No. De las actuales, precisamente, para no hablar de las históricas, siglo XIX. No, la verdad yo creo que tengo a todas las mujeres que quería tener en el libro. Digo, algunas por cuestiones de agenda o que estaban de viaje o cosas así, pues. Por ejemplo, Tatiana Calderón, la corredora de autos. Con Tatiana, pues imagínate, ella no vive acá y, en fin, cuando por fin logramos cuadrar un espacio para hacer la entrevista por Skype, yo necesitaba 2 horas. Ninguna entrevista duró menos de 2 horas. Y ella tenía que acostarse rápido porque al otro día viajaba yo no sé dónde a competir y bueno, en fin. Entonces ella no podía darme esas 2 horas. Y luego, entonces colgamos la llamada por Skype y luego cuando
ya se suponía que íbamos a poder, ella se le murió su compañero de carrera y entonces pues tampoco era un buen momento, en fin, entonces pues digamos, ella quedó por fuera del libro. Para mí era importante tener a mujeres que fueran, digamos, pioneras en sus oficios, y Tatiana sin duda lo es, porque mucha gente me decía, ¿por qué no entrevista a Katherine Ibargüen? Que la he entrevistado en otros contextos, para la W, para CNN, en fin. Decía, no, porque atletismo femenino existe hace muchos años. Digamos, Katherine no tuvo que abrir el camino para estar en atletismo femenino, porque ya existía cuando ella decidió ser una atleta. Tatiana, en cambio, sí es como todavía el bicho raro, ¿no? Ese es un deporte de hombres y categoría femenina, pues no. Entonces, para mí eso era importante. Pero bueno, no tuve a Tatiana, pero tuve a muchas otras mujeres que cumplían con digamos, con esa característica, ser pioneras en campos históricamente masculinos. Y es que aquí también en la Universidad de la Gran Colombia tuvimos muchas mujeres pioneras en un momento en que se estigmatizaba el que la mujer estuviese por fuera de la casa después de las 6 de la tarde. Empezamos hace 70 años con las carreras nocturnas y el fundador de la universidad quiso que hubiese mujeres estudiando y profesoras, que también era muy raro. Entre ellas, en la Facultad de Ingeniería, la ingeniera Fanny Córdoba de la Rota, que estuvo aquí muchos años, luego pasó a la Universidad de los Andes. Y son muchas historias las que están alrededor de todas nuestras estudiantes, de nuestras profesoras y de quienes integramos la comunidad universitaria gran colombiana. Por eso, al regresar, cerraremos esta entrevista con Claudia Palacios en La Pizarra. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En este segmento ya cerramos, desafortunadamente, porque el tiempo se nos agota, la entrevista con Claudia Palacios. Yo quería preguntarte por qué el libro En Brujas tiene que ver con lo que los hombres hemos sido o dejado de ser. Porque definitivamente la inequidad de género en la que hemos vivido históricamente pues no se da simplemente o sea, no es un producto de las relaciones entre mujeres, es un producto de las relaciones entre hombres y mujeres, en cómo el hecho de que los hombres tengan más fuerza física, es una realidad innegable, definió unos roles para los hombres y las mujeres desde la antigüedad. El hombre salía a enfrentarse a lo que requería fuerza, la mujer se quedaba a enfrentarse a lo que no requería esa fuerza física, pero sí requería una fuerza mental y una estructura, pues otro tipo de inteligencia. Pero como eso estaba, digamos, encapsulado en el hogar, nunca fue visible y se le empezó a dar importancia a lo que era visible, que era lo que hacían los hombres afuera. Y entonces, a pesar de que luego llegaron las máquinas y entonces las máquinas pues ya hacían que no se requiriera tanto esa fuerza física y demás, ya la cosa quedó así, como si no hubieran llegado las herramientas que nos podían llevar a equilibrar la balanza. Y eso se trasladó a muchos otros ámbitos, es decir, a lo que la mujer hacía valía menos, a pesar de que era tan valioso como ir a cazar el jabalí, ¿no? Criar a los hijos, mantener la casa funcionando, rendir el dinero. ¿Cómo no debe ser eso sumamente importante o igual de importante que lo que los hombres hacían fuera del hogar? Pero, pues históricamente pasó así, se quedó siendo menos importante, se quedó siendo no remunerado, que hoy es gran parte de las dificultades que tenemos. El PIB de este país sería mucho más alto si el trabajo no remunerado que hacen las cuidadoras lo fuera. Entonces, ¿es un asunto de hombres? Pues claro que es un asunto de hombres. Los hombres son determinantes en muchos casos de perpetuar, esas situaciones en las que se le da menos valor a lo que hace la mujer, ya sea porque es tu esposa y la minimizas, la maltratas, no la dejas ser y crees que tienes la autoridad para decirle usted no puede estudiar, o a estas horas no puede salir, o usted no se puede poner esa falda, o no, eso no debe ser así. ¿Por qué el hombre tiene que coger a la mujer como si fuera una propiedad de un objeto? No, eso no es normal, eso va contra los derechos humanos. Y igual en el trabajo, o sea, lo que decía ahora, un jefe de recursos humanos que se siente con la libertad de decirle a una mujer que como ella no es cabeza de hogar le va a pagar la mitad.
Entonces, ¿cómo no va a ser un asunto de hombres? Me quedan todavía muchas preguntas, pero quisiera de pronto cerrar con esta. ¿Qué término prefieres? ¿Empoderamiento femenino o lucha feminista? Pues yo no me meto a hablar de la palabra feminismo mucho porque esa palabra desafortunadamente tiene un estigma, una connotación negativa. Es injusto que lo tenga, pero me parece que es tan fuerte el estigma que entrar hablando de feminismo es ya desafortunadamente cerrarse un montón de puertas. Entonces yo prefiero hablar más bien de equidad de género y ni siquiera de lucha, porque tampoco creo que tenga que ser una lucha. Creo que las luchas ya se dieron y por eso muchas de las feministas más reconocidas generan una resistencia, porque son aguerridas y supuestamente bravas y no sé qué. Pero yo creo que si bien la equidad de género nos desafía como sociedad, nos desafía como individuos y puede ser que nos incomode, ¿no? Puede ser muy divertida y nos la podemos gozar mucho y yo lo aplico en mi vida diaria, en mi relación con mi esposo, con mi hijo, con mi jefe, con mis compañeros y en eso tenemos que ser, creo yo, más estratégicas las mujeres. Si uno 5 veces al día tiene que tener una conversación de género, no quiere decir que 5 veces al día tenga que pelear. Puede ser muy divertido si uno lo sabe decir de una manera que el otro no se sienta atacado, sino que se sienta desafiado, pero esos desafíos ricos, ¿no? Como de, bueno, voy a ganar, me la pusiste dura, pero asumo el reto. Entonces, no hablo ni de lucha feminista, ni de empoderamiento femenino. Ni de empoderamiento femenino. Yo creo que el empoderamiento debe ser de todos los géneros. Los hombres también se deben de empoderar para que se den cuenta que la masculinidad tóxica les hace mucho daño. Sé que estamos cortos de tiempo, pero darte estas cifras. 93% de las personas en la cárcel son hombres. 90% de las víctimas de homicidio son hombres. Se suicidan 5 hombres por cada mujer. Más del 65% de las víctimas de siniestros viales son hombres. Cuando uno ahí mira por qué en la cárcel, por qué lo mataron, por qué se suicidó, por qué encuentra los comportamientos que obedecen a la cultura de masculinidad tóxica, que es el hombre que lo enseñan a que yo voy primero, si no me hacen caso, pues entonces yo grito, o yo pego, porque soy hombre y yo tengo que defender que soy un machito 1000 veces al día si es necesario. Entonces, cuando los hombres se den cuenta de que el daño que les hace la masculinidad tóxica, pues yo creo que van a ser unos aliados de esto que no es una lucha feminista ni un empoderamiento femenino. Se deben empoderar ellos también. Claudia, muchísimas gracias. Ya tendremos que hacer una segunda parte cuando salga Hombrejos, que es el que estás trabajando. Vamos a ver si así se va a llamar. Bueno, pues sí. Muy bien y muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Muchas gracias.